Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Ok, entonces, primero que nada quiero empezar diciéndoles que por favor enciendan todas sus cámaras. Y aparte de eso, como les había dicho la clase pasada, vimos los pronombres personales y el verbo to be. Ok, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de este tema. Ok, esperemos un segundo que alguien más ingresando. Ok, los pronombres personales son aquellos pronombres que se le da a una persona o a una cosa. ¿Ok? Pronombres personales pueden ser la manera en la que nos referimos a una persona, sea hombre o mujer. Pronombre personal, ya sabemos bien que son tú, él, ella, ellos, nosotros. Estos son los pronombres personales. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer de los pronombres personales? La razón por la cual necesitamos aprendernos los pronombres personales es porque cuando nos dirigimos a una persona, debemos de referirnos a esta persona por sus pronombres personales, o cuando estamos hablando sobre una tercera persona, con una persona con la que estamos entablando una conversación ahorita, tenemos que tener en cuenta los pronombres personales de aquella persona. ¿Ok? Los pronombres personales pueden ser, por ejemplo, si yo estoy hablando de Tiffany, yo digo, bueno, she is pretty. Ella es bonita, ¿verdad? Me refiero a Tiffany como ella. Y si yo hablo de Rafael, Rafael, he is smart. Él es inteligente. Entonces, cuando nos referimos a una persona o hablamos sobre una persona o sobre un grupo de personas, tenemos que utilizar los pronombres personales de este. Ok, entonces, los pronombres personales vienen siendo I, que significa yo, you, que significa tú, o ustedes. Puede referirse tanto a una sola persona como a un grupo de personas, ¿ok? You es tanto singular como plural, ambas. He, que es él, she, ella, it, eso, esa o ese. Algo que también les quería mencionar es que it es una manera también de referirse a los animales o objetos inanimados. Por ejemplo, si alguien te pregunta dónde está tu teléfono o dónde está su teléfono, tú le dices, it is on the table, está en la mesa. Entonces, con it nos referimos tanto puede ser a un objeto inanimado como a un animal. Por ejemplo, si te encuentras un animal en la calle, no sabes, tú a primera vista no sabes si un animal es macho o hembra. Tú nunca te vas a dar cuenta de que, ay, no, sí, mira ese pájaro, es niña, a menos de que lo tengas muy de cerca. Y sepas de veterinaria, porque ni siquiera yo sé cómo se puede saber el género de un pájaro. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando nos referimos a animales también utilizamos it, a menos de que no sepamos el género de dicho animal. Por ejemplo, yo tengo un gato, ¿ok? Y hablo de mi mascota personalmente. Puedo referirme a mi gato como it is a cat. Es un gato. También puedo utilizar he is a cat. Él es un gato. ¿Por qué? Porque es macho. Entonces, esto es lo que pasa con it. Podemos utilizarlo tanto para referirnos a objetos inanimados como a animal. We, que significa nosotros, que es un grupo donde yo estoy incluido, y they, ellos. Por favor, Tiffany Quispe, encender tu cámara. They, ellos, es un grupo en el que yo no estoy, ¿ok?
Repito, Tiffany Quispe, por favor, encender tu cámara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el inglés, nosotros vamos a encontrar muchas palabras y presten atención a esto. Lo que ustedes quieran anotar en sus cuadernos porque les llame la atención o sienten que van a necesitar esto en un futuro, pueden hacerlo. En el inglés, muchas de las palabras que se utilizan son neutrales, ¿ok? Entonces, en el español tenemos la tendencia a darle un género a las cosas inanimadas. El libro, la computadora, los zapatos, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esto, que en el español se les pone género a cada objeto inanimado, en el inglés esto no se hace. Los objetos inanimados no tienen género, porque si no, en realidad nos hubiera tocado aprendernos el género de cada uno de los objetos que vayamos aprendiendo, pero no es así, ¿ok? Objetos inanimados podemos llamarle por THD, que es el, técnicamente es una palabra neutral para que se utiliza con objetos inanimados. Lo mismo pasa con it. It puede ser se puede usar para referirse a objetos inanimados, pero son palabras neutrales. En el caso de la palabra you, independientemente de si eres hombre, mujer, no importa. You es una palabra neutral. Puedes utilizarlo tanto para hombres como para mujeres. En el caso de que you sea singular. Pero si you es plural, es exactamente el mismo caso. ¿Qué es lo que pasa? Si nos referimos a you con un grupo de mujeres, no cambia el género, es una palabra neutral. Y si es you con un grupo de hombres, exactamente lo mismo. La palabra you es neutral. También que en el inglés no existen honorarios, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con honorarios? A que en el inglés no hay una forma de hablarle respetuosamente a una persona por ser mayor. Por ejemplo, llamarle de usted. Ay, no, sí, es que usted es una gran persona, es que usted es mi profesor, es que usted es mi jefe. No, en el inglés no hay honorarios como usted. La única palabra que se refiere a una persona de frente es you, tú. En el español, muchas personas tienen la costumbre de llamarle a las personas que son mayores o que tienen un alto más rango en el trabajo de usted por respeto. En el inglés esto no existe. No hay una forma de llamarle a alguien usted. Y puede que sí la haya, pero es una forma que hoy en día ya no se utiliza, que no se utiliza desde hace como 100 años, ¿ok? Entonces, nos estemos refiriendo a una persona a la que le tenemos respeto, de igual forma se le va a llamar you, tú o ustedes. Por eso, en el inglés no hay formas, no hay una manera gramática de hablarle con respeto a otra persona. Lo que sí puedes hacer es utilizar un buen lenguaje a la hora de comunicarte con esa persona, pero no hay honorarios para decirle usted. Ok, en el caso de you, we y they, estas tres palabras y también it, estas cuatro palabras son neutrales. ¿Ok? Neutrales. Pueden referirse tanto a hombres como a mujeres. Por eso es que pueden ver que en este documento yo pongo they, ellos, entre paréntesis, us, we, nosotros, entre paréntesis, us. ¿Por qué? Porque en el inglés no se tiene la tendencia de llamar a un grupo de personas, ya sea que yo esté incluido o no, por su pronombre personal masculino o femenino. En el español sí dicen, ay, sí, es que ellas o ellos, nosotras, nosotros. En el inglés esto no pasa, ¿ok? Tenemos que tomar esto muy en cuenta porque a muchas personas se les dificulta. Ay, pero ¿cómo le puedo decir yo usted a alguien? Pero ¿cómo puedo decir si we es nosotros? ¿Cómo puedo decir nosotras?
Tenemos que tomar todo esto en cuenta a la hora de aprender inglés. Ahora, el uso de los pronombres personales creo que ya es obvio. Cuando nos vamos a referir ya sea a uno mismo o a otra persona o a un grupo de personas, necesitamos tener los pronombres personales. Puedes sacar el pronombre personal de una persona en una conversación según su nombre. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En los ejemplos que están más abajo, ustedes ven que hay unos ejemplos que no hay pronombres personales, pero sí están los nombres. Según el nombre masculino o femenino, podemos sacar de ahí el pronombre personal que vendría siendo de esta persona, textualmente. ¿Ok? Ahora, los pronombres personales se utilizan en conjunto con el verbo to be. Ahora, el verbo to be, específicamente be, ser o estar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ser o estar? Recuerden también que lo estamos viendo en presente. Estamos hablando de algo que yo soy, que tú eres o ustedes son. Algo que puede estar pasando ahorita, algo que pudo haber pasado, algo que pasó, algo que ya va a pasar. Pero el verbo tú y estamos en el presente, ser o estar. Yo soy o yo estoy. Por ejemplo, cuando una persona se va a presentar con otras personas en inglés, empezamos con I am, ¿ok? Pronombre personal I, porque me refiero a yo, y el verbo to be es am, I am, ¿ok? Y de ahí pasamos a decir nuestro nombre. ¿Por qué? Porque digo, yo soy Bárbara, yo soy Bárbara. Así es como yo me presento. Entonces, ser o estar es el verbo to be. Yo soy, yo estoy. Entonces, esto pasa en muchos grupos de personas. El verbo to be se puede utilizar dependiendo del pronombre personal que estemos usando, ya sea que nos estamos refiriendo a mí o a un grupo de personas o a personas específicas. El verbo to be depende mucho. ¿De qué depende? De los pronombres que estemos usando. ¿Por qué dependen de los pronombres que estemos usando? Porque hay tres verbos to be, el am, el are y el is. El am se utiliza solamente para mí. I am. They, we y you utilizan are. ¿Por qué? Cuando nos estamos refiriendo pluralmente a un grupo de personas, o sea, hablando de más de una persona, utilizamos siempre el are. Y algo que me parece súper curioso que tendrían que saber ustedes es que you, específicamente you, se utiliza ya sea singular o plural, tienen que usar el are, ¿ok? You, ya sea que nos estemos refiriendo a ti o a ustedes. El are, como ya les dije, se utiliza con grupos de más de una persona, pero como you no sabemos si nos podríamos referir tanto a una persona como a más de una persona, siempre vamos a estar utilizando el verbo to be are. Independientemente de si, no, sí, es que yo solamente me estoy refiriendo a una persona, así que you is. No, eso estaría gramáticamente incorrecto. You are. Si nos estamos refiriendo a una persona, a ti o a varias personas, ustedes, vamos a utilizar siempre el verbo to be are. Muy bien. Cuando hablamos de una persona en singular o de una cosa o también de un animal, claro que no sea yo, porque yo ya sabemos que yo, cuando hablo de yo, es am, I am. Pero cuando nos referimos a él o a ella o a eso, ya sea cosa o animal, siempre vamos a estar utilizando el is. ¿Ok? Entonces, ya sea que nos referamos a él, a ella o a eso, siempre vamos a usar el is. El uso del verbo to be
como va de la mano con el pronombre personal, nunca va a cambiar. ¿Ok? Estas cosas que ven acá no se pueden cambiar, no son opcionales, son cosas que tenemos que saber sí o sí. No podemos cambiarla, no podemos decir, ay, es que yo me estoy refiriendo diferente, entonces, hablando diferente, entonces voy a utilizar otro verbo to be con un pronombre personal diferente. No. Siempre vamos a utilizarlo según lo que está acá. Continuemos. Entonces, aquí en esta parte del documento, la razón por la cual yo tengo tanto texto en estos documentos es porque me gusta que les queden claro cómo se usan, ¿ok? Porque de nada te sirve copiarlo y no sabes cómo se utiliza. La razón por la cual yo les pongo los textos en los documentos es para que ustedes puedan leer, tienen aquí en el teléfono el documento, lo tienen en su computadora, que les puede ayudar, pueden acceder a él y leer para entender cómo lo usamos. Por eso es que pongo tanto texto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El verbo to be se usa según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, se usa el verbo is. ¿A qué me refiero con singular? Una sola persona. Recordemos que no tengo que ser yo. Se trata de otra persona, no yo. En el caso de los pronombres plurales, ya sabemos que son de más de una persona, un grupo de personas sin necesidad de definir el número, se usa el verbo are. La excepción en este caso es el pronombre I, debido a que cuando nos referimos a uno mismo se usa el verbo am. I am. El pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be según el pronombre que usemos. Usamos el verbo que vaya con este mismo pronombre. Como pudimos ver en el ejemplo de arriba, ahí estaban todos los pronombres personales con su lo siento, con su respectivo verbo to be. Esto no se va a cambiar, ¿ok? El uso siempre va a ser exactamente el mismo. Singular es cuando hablamos de una sola persona. Plural es cuando hablamos de más de una persona. Pueden ser tanto dos personas como varias personas. No hay necesidad de especificar el número, a menos de que ustedes vean importante que tengan que especificarlo. ¿Ok? Eso depende de cada uno, de la conversación que se esté teniendo, del tema que estemos hablando en el momento. ¿Ok? Pero cuando nos referimos a más de una persona, podemos utilizar we, they, no hay ningún problema, you, no pasa nada. No hay obligación de especificar un número exacto de personas para referirnos a estas como they. No. Tiene que ser más de una persona. Es todo lo que necesitamos. Ejemplos. Aquí en esta parte del documento podemos ver que los ejemplos están en amarillo. Están los pronombres personales y en azul el verbo to be. Ahora, si pueden ver el primer ejemplo, se dirán, ¿por qué está en amarillo los nombres de las dos personas? Nayeli Tixe, por favor, necesito que enciendas tu cámara. Muchas gracias. Entonces, si se preguntan, ¿por qué están entonces en amarillo los nombres? Porque debido a estos nombres podemos sacar los pronombres personales de las personas. Entonces, como ya sabemos que nos estamos refiriendo a más de una persona y en ese grupo no estoy yo, utilizamos they, ellos. Independientemente de si sean hombre o mujer, utilizamos they, ellos. En este caso, se trata de Adam and Juan. Adam y Juan. Entonces estamos hablando de que son. Recordemos que el verbo to be es ser o estar. Entonces, ellos son amigos. Adam and Juan are friends. ¿Ok? Son amigos. Muy bien, continuemos.
Ahora, para simplificar esto que está acá arriba, ay, lo siento, moví el documento. Para simplificar esto que está aquí arriba, Adam y Juan, ya sabemos que su pronombre es they. Aquí abajo se los puse resumidos, solamente con el pronombre personal y el verbo to be sin nombre. They are friends. Ellos son amigos. Ahora, estos son ejemplos de cómo se utilizan los pronombres personales y el verbo to be. She, refiriéndonos a ella, es my mother. Ella es mi madre. She is my mother. Tenemos esta, que es he. Vimos que la anterior es she y se refería a ella. Este es he y se refiere a él. Is my cousin. Él es mi primo. He is my cousin. Me estoy refiriendo a my, que la traducción exacta podría ser mi primo. Nos estamos refiriendo a solamente una persona, ¿ok? Él es mi primo. Y aunque yo estoy incluida en esta oración, independientemente, yo no estoy hablando de que somos un grupo. Estoy hablando de que él es, aparte de mí, pero es familia mía. He is my cousin. Como siguiente ejemplo tenemos nosotros, somos very close. ¿A qué me refiero yo con close? Close se refiere a cercanía, ya sea física, de que, ay, si estamos cerquita los dos, o cercanía sentimental, como más personal, de que somos muy cercanos en el ámbito de que somos muy amigos, nos conocemos bastante, somos muy cercanos. Puede ser cualquiera de estos dos casos, pero no se especifica porque pues no estamos como hablando de una conversación entera, pero podríamos decir que somos cercanos de amistad, ¿ok? Somos muy cercanos, nos llevamos muy bien, conocemos mucho el uno del otro. We, nosotros, somos very close, muy cercanos. Como el siguiente ejemplo tenemos yo, am, recordemos que siempre se utiliza con el utilizamos am. Yo estoy. Recordemos que el verbo to be es ser o estar. Puede ser I am, yo estoy o I am, yo soy. Como ya les dije en el ejemplo de cuando tú te presentas, tú le dices I am Bárbara, por ejemplo. En mi caso, I am Bárbara. Yo soy Bárbara, refiriéndome a mi nombre. Pero también puedo decir I am in my house. Yo estoy en mi casa, porque el verbo to be puede significar ser o estar, tanto para mí como para ustedes. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está, ella es, ella está. Así. Entonces, en este caso es I am in my house. Yo estoy en mi casa. Tenemos que leer el contexto, leer la frase para poder entender si nos estamos refiriendo a ser o estar. En este caso es estar. Yo estoy. El siguiente ejemplo es un ejemplo neutral. No sabemos si nos estamos refiriendo a un hombre o a una mujer y tampoco es que sea muy importante. Esta frase se puede utilizar con cualquier persona. Sea hombre o mujer, se puede utilizar. You are, tú eres beautiful. Beautiful, como ya les había dicho, otra palabra neutral. Las palabras en inglés no tienen género. Entonces, beautiful es una palabra sin género de igual forma. Beautiful es como hermoso o hermosa, o muy guapo o muy bonito, ¿ok? You are beautiful. Entonces yo se lo puedo decir, por ejemplo, tanto a Iker Quispe como a Gabriela Yumi Kinga. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo se lo diga a ellos dos?
si son de diferentes géneros, porque independientemente del género que ellos tengan, como toda esta frase es neutral, yo se lo puedo decir a cualquiera de los dos sin ningún problema. Ahora, aquí tenemos un ejemplo del uso del it. It is raining very hard. Cuando mezclamos it is y nos referimos a algo que tenga que ver con el clima, solamente lo dejamos en está, ¿ok? It is raining very hard. Está lloviendo muy fuerte. It is. Con it nos referimos al pronombre personal de la lluvia, que es neutral, porque no podemos decir en inglés la lluvia. En inglés decimos it. Su pronombre personal, eso. No es ella, no es él. Pronombre personal de cualquier objeto inanimado o algún animal que no sea persona, obviamente, si no es una persona, nos referimos a eso como it. It is raining very hard. It siendo el pronombre personal de la lluvia, is siendo el verbo to be, que en este caso es está, raining la acción, lloviendo, very hard, muy fuerte. It is raining very hard. Lo que tenemos acá abajo son unos ejercicios que tenemos precisamente para completar, para saber cómo se utilizan el verbo to be. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Estos ejercicios están precisamente para practicar, para poder como empezar a concordar cuál es el uso, cuál es el pronombre personal. Si yo pienso, ¿cuál sería el pronombre personal de tal cosa? O sea, si tenemos un ejemplo como el primero, Camila. Camila es el pronombre personal. Que alguien encienda su micrófono y me diga, ¿cuál es el pronombre personal de Camila? She. Muy bien. Camila, su pronombre personal es she. ¿Por qué es she? Porque Camila es una mujer. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del pronombre personal de una mujer, ¿cuál es el verbo to be que se utiliza? Is. Muchas gracias. She is. El pronombre personal que se utiliza con ella es is. En este caso, el uso del is significa está. Recordemos, algo que les quiero decir también. Is es un verbo que podríamos utilizar para conjugar no solamente con personas, sino también con objetos. ¿Ok? Es súper importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque esto también funciona como un verbo auxiliar, en caso de que lo necesitemos usar. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un verbo auxiliar? Cuando hablamos de un objeto que yo dejé en la cocina, como por ejemplo la cuchara, déjenme, voy a abrir otra línea acá. La cuchara se dice spoon. En este caso, the spoon, la cuchara. No tiene género la palabra the, como les había dicho hace un rato. The es una palabra neutral que se utiliza para referirse también a objetos inanimados como un pronombre para este objeto. Por ejemplo, si yo tengo aquí una cuchara, ¿ok? The spoon, la cuchara. Y yo digo que la cuchara está en la cocina. ¿Cómo lo diría? Aquí tengo la cuchara, pero aquí en este espacio me falta. Is. Muy bien. En este espacio que vemos, me falta el verbo auxiliar con el que puedo decir la cuchara está. Entonces, verbo to be también se puede utilizar para esto. The spoon is in the kitchen. ¿Ok? La cuchara está en la cocina. Puedo utilizar también el verbo is como verbo auxiliar para referirme a dónde, a en qué lugar está la cuchara. ¿Ok? Porque is puede ser es o está.
También puedo decir que la cuchara está hecha de plata. The spoon, como ya Rafael lo dijo, el verbo que estamos utilizando con la cuchara es is. The spoon is. La cuchara es. Bueno, en este caso sería esta. Made of silver. The spoon is made of silver. La cuchara está hecha de silver, plata. La cuchara está hecha de plata. Puede ser la cuchara está en la cocina o la cuchara está hecha de plata. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que podemos utilizar is tanto para ser o estar. En este caso, the spoon is in the kitchen, nos estamos refiriendo a que está en un lugar. ¿Ok? La cuchara está en la cocina. Está allá, en la cocina, en un lugar específico. Y podemos decir, the spoon is made of silver. La cuchara está hecha de plata. ¿Ok? La cuchara está en la cocina, la cuchara está hecha de plata. El is también se puede utilizar en este caso. No solamente con, sino también con objetos. Buenos días, Santiago. Entras 32 minutos tarde. Sí, fue porque tuve una cita médica a las 7. No pasa nada. Muchas gracias por avisar eso. Cualquier cosa puedes escribir al chat. Voy a estar entrando tarde, no puedo ingresar hoy a la clase. Tampoco te vi en la clase del día viernes. Ah, eso fue porque tenía unos repasos. Ya, ya está Ok, viendo mi mamá para justificar esa falta. lo he dicho antes. Si ustedes van a justificar una falta, el mismo día tienen que mandar un mensaje al grupo. ¿Ok? Para avisar, no voy a estar atendiendo a clases el día de hoy por X o Y motivo. Entonces, tienen que tomar esto en cuenta, por favor. Si van a faltar, justifíquenlo. Ok, continuemos. Entonces, en este caso, en el siguiente ejemplo, está my dad at work. Mi papá en el trabajo. ¿Cuál vendría siendo el pronombre personal de my dad? Sí. Muy bien. El pronombre personal de my dad es he, porque nos estamos refiriendo a un hombre, específicamente a mi papá. Entonces, at work significa en el trabajo, ¿ok? Pero my dad at work, mi papá, el trabajo, me falta todavía Debes el verbo con el que conjugarlo lo con voy a- es, Muchas gracias, porque Rafael. nada más se refiere a un padre. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos viendo casos como este, tenemos que prestar atención a ciertas cosas. Si nos escriben my dad at work y ustedes piensan, ok, eso significa mi papá está en el trabajo. No. No pueden escribir solamente my dad at work. Tienen que poner my dad, que es el pronombre personal de esta persona de la que estamos hablando, y tenemos que conjugarlo con el verbo to be para poder decir que está en algún lugar específico. ¿Ok? Entonces, en este caso utilizamos el is para decir está. ¿Por qué? Porque at work significa en el trabajo. My dad is at work. Podemos también utilizar el I at work. Podemos también utilizar she at work. O podemos utilizar he at work. Todas estas les faltan su verbo to be. También podemos utilizar they at work. Podemos utilizar we at work. Todos estos casos son válidos, pero les falta el verbo to be. Yo en el trabajo, ella en el trabajo, él en el trabajo, ellos en el trabajo, nosotros en el trabajo. Pero
¿Dónde está? ¿Con qué lo vamos a conjugar para decir estoy, está, estamos? A ver, les voy a ir preguntando, ¿cuál sería el pronombre personal que iría en esta de acá? En I. I at work. Me falta el verbo to be. ¿Cuál sería el verbo to be? I am. Muy bien. ¿Y cuál sería el pronombre personal de she? Is. Is. Muy bien. She is. Y en el caso de he, Is. Is. en el caso de he también es is. Pero en el caso de they Are. Are. y en el caso de we, Are. Are. ¿y qué pasa si nos referimos a tú? You at work. ¿Cuál sería el verbo to be que se pondría en este espacio? Are. Are. ¿Y por qué en este espacio puede estar are si yo me quiero referir a una sola persona? Habías mencionado que siempre se refiere tanto a una persona como a varias personas, sin importar qué. Muy bien, porque el uso del verbo to be junto con los pronombres personales nunca va a cambiar. Siempre que nos refiramos a you, puede ser tanto tú como ustedes, independientemente de si nos referimos a una o a varias personas, se utiliza solamente are. ¿Ok? You are. Yo me quiero referir a una persona, no voy a decir you is. De igual forma se utiliza you are. El uso no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, continuemos. ¿Cuál sería el pronombre personal de Lily eating? Lily comiendo. ¿Cuál es el pronombre? Is. Muy bien, el pronombre personal es she. Y como también lo acaban de decir, el verbo to be es is. She is eating. Ella está comiendo. Lily is eating. Lily está comiendo. Podemos referirnos a una persona tanto por su pronombre personal directamente como por su nombre. Cuando queremos especificar el sujeto del que estamos conversando, hablamos específicamente de su nombre. Pero si solamente estamos hablando de que, ay, mírame, ¿y dónde está Lily? Ah, no, bueno, Lily está comiendo. Lily is eating. Independientemente, siempre vamos a utilizarlo dependiendo del pronombre personal, ya sea que nos estemos refiriendo a una persona cuyo nombre ya tengamos o a una persona de la cual solamente tenemos el género. El verbo to be no se va a cambiar según el pronombre personal. Hola, Gerson. Bueno, dice buenos días, disculpe, estábamos en una cita médica y recién le tomamos los signos vitales y estamos acá afuera. Porfa, discúlpenos un poquito el retraso. No pasa nada. Lo que sí les voy a decir es algo que acabo de decir también. Por cierto, nos queda menos de un minuto en el Zoom. Si se cierra, vuelvan a ingresar al link. Si tienen alguna justificación que hacer por alguna falta, ya sea que van a faltar a la clase o a entrar tarde, tienen que mandarlo al grupo o al privado para justificar.